variación genética. La variabilidad genética es una medida de la tendencia de los genotipos de una población a diferenciarse. Los individuos de una misma especie no son idénticos. Si bien son reconocibles como pertenecientes a la misma especie, existen muchas diferencias en su forma, función y comportamiento. En cada una de las características que podamos nombrar dentro de un organismo, existirán variaciones dentro de la misma especie. Principalmente, son tres las fuentes de variación genética: las mutaciones, el flujo génico y la recombinación genética. Las mutaciones son cambios o variaciones del material genético, que aparecen espontáneamente o bien son inducidas por agentes mutágenos. Solo son heredables cuando afectan a las células sexuales. Si afectan a las células somáticas, desaparecen con el individuo en el que se originaron, a menos que se trate de un organismo con reproducción asexual. Si la mutación se refiere a un carácter dominante, se localiza con facilidad. En cambio, si ésta tiene carácter recesivo, resulta más difícil su detección, ya que solo se manifiesta en organismos homocigotos recesivos. Existen tres tipos de mutaciones principalmente: las mutaciones génicas o puntuales, las mutaciones cromosómicas y las mutaciones genómicas. Las mutaciones génicas o puntuales son aquellas que afectan a uno o varios nucleótidos que forman un gen. Se producen porque, en ocasiones, ocurren errores en la replicación del ADN, como puede ser el hecho de colocar una citosina en lugar de una timina o una adenina en lugar de una guanina, originando una mutación por sustitución. Y en este caso pueden ser de dos tipos: de transición, cuando se cambia una base púrica por otra base púrica, o de transversión, cuando se cambia una base púrica por una base pirimídica. También, las mutaciones génicas pueden ser por eliminación o adición de una base nitrogenada en la cadena de ADN. Estas mutaciones se transmiten a todas las células hijas a partir de la célula madre en la cual surgió por primera vez la mutación. En el caso de las mutaciones por eliminación o adición, se puede ocasionar el corrimiento en el orden de la lectura o de la secuencia de los aminoácidos, y las mutaciones por sustitución pueden ocasionar que el aminoácido cambie y se sustituya por otro. En los casos en los que la proteína no se ve afectada por las mutaciones, ocurre una mutación sin sentido. Las mutaciones génicas pueden aparecer espontáneamente durante la replicación del ADN o ser inducidas por agentes mutágenos de tipo físico o químico. Las mutaciones cromosómicas se producen por la alteración de la secuencia normal de los fragmentos de genes que constituyen a un cromosoma. Pueden apreciarse en algunos casos al microscopio, al detectarse modificaciones de las bandas cromosómicas. Existen varias causas de estas mutaciones. La inversión se produce cuando un segmento cromosómico gira 180 grados respecto de su orientación normal sin cambiar su localización en el cromosoma. La duplicación consiste en la repetición de un segmento cromosómico normalmente en serie. La deleción es la pérdida de un fragmento cromosómico que puede abarcar decenas de genes. Y la translocación, que consiste en la fusión de un fragmento de un cromosoma con otro cromosoma no homólogo. Las mutaciones genómicas afectan al genoma y originan una variación del número de cromosomas. Pueden darse principalmente dos casos: poliploidía, consiste en un incremento de la condición diploide 2N por aumento del número de juegos completos de cromosomas, originando células triploides 3N, tetraploides 4N y en general poliploides. Es un fenómeno bastante frecuente en los vegetales, mientras que es raro en los animales. Los individuos poliploides suelen presentar mayor tamaño y vigor, así como otras características útiles para su aprovechamiento por el hombre. En consecuencia, se puede provocar artificialmente utilizando sustancias químicas, como la colchicina, que impide la formación del huso mitótico y detienen a la célula en metafase,
originando gametos no reducidos con un número 2N diploide de cromosomas en lugar de N haploide. La aneuploidía se produce cuando un individuo presenta algún cromosoma de más o de menos en relación con su condición 2N diploide. Se denominan monosomías cuando en lugar de 2 cromosomas homólogos hay uno, y trisomías si existen 3 cromosomas homólogos en lugar de un par. Estas alteraciones son ocasionadas por falta de separación de los cromosomas homólogos durante la meiosis. En la especie humana aparecen espontáneamente aneuploidías que afectan a los autosomas o a los cromosomas sexuales. Los síndromes más característicos provocados por estas mutaciones son los siguientes: aneuploidías que afectan a los autosomas, síndrome de Down o mongolismo, trisomía del par 21. Aneuploidías que afectan a los cromosomas sexuales, síndrome de Klinefelter, 44 autosomas más XXY, y síndrome de Turner, 44 autosomas más X0. Otra fuente de variación genética es la recombinación genética, que es el proceso por el cual un fragmento de material genético se inserta en otra molécula diferente de material genético. En la naturaleza puede observarse recombinación genética tanto en procariotas como en eucariotas. En procariotas, la recombinación genética tiene lugar mediante la transferencia de fragmentos de ADN a una célula receptora. Atendiendo al origen del ADN donador, generalmente se distinguen 3 procesos de recombinación. La transformación, cuando la bacteria acepta y recombina su genoma con ADN libre en el medio. La transducción, el ADN donador procede de un virus. O la conjugación, en este caso el ADN donador lo aporta un plásmido. En eucariotas, la recombinación llamada homóloga entre fragmentos de ADN de secuencias homólogas se produce normalmente durante la meiosis, que es el proceso mediante el cual los eucariotas generan gametos. En la profase 1, cuando los cromosomas homólogos se aparean, estos forman un quiasma, que es el punto donde los cromosomas comparten su información genética. La recombinación genética es una fuente fundamental de variabilidad genética, ya que el intercambio de material genético entre ambos fragmentos puede dar lugar a información genética nueva y válida. De hecho, la recombinación genética ocurre en forma natural precisamente con ese objetivo. La tercera fuente de variación genética es el flujo génico, también llamado migración, que es cualquier movimiento de genes de una población a otra. El flujo génico incluye una cantidad variada de eventos, como el polen volando a un nuevo destino o la gente viajando hacia nuevas ciudades o países. Si los genes son llevados a una población donde no existían previamente, el flujo génico puede ser una importante fuente de variación genética. Se ha observado en distintas especies que los niveles estimados de flujo génico generalmente son altos y que pueden actuar como una fuerza que mantiene integrada la especie, además de influir en procesos ecológicos. Por ejemplo, pueden determinar la persistencia y adaptación de poblaciones locales, las tasas de extinción de las especies, la evolución de los rangos de distribución de las especies y otras propiedades ecológicas. Asimismo, si el flujo génico entre poblaciones de una especie es alto, todas ellas evolucionan de manera conjunta, pero si es muy bajo, empiezan a divergir, lo que puede contribuir al aislamiento reproductivo y al establecimiento de linajes evolutivamente independientes. En conclusión, las fuentes de variabilidad genética son muy importantes, ya que estas permiten preservar la diversidad de seres vivos que habitan en el planeta, así como fomentan la evolución de la especie, puesto que, sin variación genética, los mecanismos evolutivos básicos no pueden actuar. If you feel